El Estado, la organización criminal más grande de la historia del mundo, que viene extorsionando y robándole a los ciudadanos desde tiempos memorial, mintiéndote en la cara y llamándote contribuyente para pagar el tributo celestial a nuestros ángeles caídos del cielo. Debes mantenerlos para que sigan aumentando su patrimonio. Al haber cumplido tu sueño de la casa propia, aunque los ingresos percibidos por tu trabajo ya sufrieron el robo por parte de nuestra casta política, deberás pagar más por tu hogar en todo el ciclo de tu vida. Por adquirir, por mantener, por vender, por heredar. Al adquirir tu propiedad deberás pagar el IVA junto al timbre y estampillas al conservador de bienes raíces. Por mantener tu propiedad debes 4 veces al año pagar el arriendo al Estado que se aplican sobre el avalúo fiscal. En caso contrario, la propiedad queda sujeta a gravámenes fiscales, a ejecuciones hipotecarias y a la venta por el gobierno. ¿Y usted por qué no puede pagar y me deja mosca en la cabeza? ¡Porque se apoyen en la mierda, hijo de puta! Ya empezará a querer quitarte tu inmueble, el que supuestamente era tuyo al comprar. Oye, pero si las contribuciones son lo que financian a los municipios, sin eso no pueden funcionar. El 60% de lo recaudado es administrado por la Tesorería General de la República, mientras que solo el 40% restante lo manejan las municipalidades a las cuales corresponden las propiedades. Menos Providencia, Las Condes y Vitacura en la región metropolitana, que reciben solo el 35%. Ya, pero solo pagan contribuciones quienes poseen propiedades cuyo avalúo fiscal supera un tramo exento o cuyo uso no está cubierto por alguna exención legal. En 2025, las viviendas con avalúo fiscal igual o inferior a 56.846.995 pesos no pagan contribuciones. Exactamente, y como nuestra casta necesita alimentar aún más sus arcas, es que el Servicio de Impuestos Internos aumentó de forma descarada los avalúos fiscales para seguir succionando al pueblo que tanto dicen representar. Luego de 50 años viviendo en la Villa Frey, estas vecinas se enteraron que tras una explosiva retasación de sus departamentos, efectuada por el Servicio de Impuestos Internos, ahora comenzarán a pagar al fisco contribuciones. Deberían haber subido por lo menos de a poco, pero nos mandaron de repente el golpe. Aparte se puede pagar, pero eso quiere decir que después nosotros tenemos que estarnos ocupando de muchas cosas. En el caso de estas vecinas de Ñuñoa, el cobro de contribuciones se gatilló luego de que el servicio quintuplicara la tasación de sus departamentos. Un aumento aún más explosivo sufrió este predio ubicado en un cordón montañoso de la comuna de Curacaví. En 4 años su avalúo fiscal subió de 1.179.000 pesos a más de 163 millones de pesos. La desesperación, digamos, de tener que pagar las contribuciones que me están cobrando del año 2024 y más las que vienen ahora, he tratado, he sondeado a ver si la puedo vender y en cuánto. Y no hay ninguna oferta sobre 25 millones de pesos. Carlos no logra entender cómo en 4 años la tasación fiscal de su predio se multiplicó casi 140 veces y con ello las contribuciones se dispararon. El suyo es un terreno encumbrado a media hora de Curacaví, donde ni siquiera está permitida la construcción de viviendas. Y ahí dice, zona minera peligro y tronaduras. Entonces, ¿cómo puede ser que cobren esa cantidad? Un peligroso y angosto camino acompañado de rocas y precipicios lleva hasta la hectárea que compró hace algunas décadas. Nos muestra los accidentes geográficos de un sitio encajonado, donde solo existe una especie de comedor y nada ha cambiado durante estos años. Nunca va a ser pavimentado porque esto es una huella, un camino en donde se erosiona, en el invierno corre agua, se hacen zanjas, no va a haber nunca alcantarillado público. Esto va más como en un encajonamiento. Claro, no va a haber nunca agua potable. ¿Cómo se podría ocupar este terreno para algo que no, digamos, solamente para distractivo, no va de distracción? La consiguiente alza de sus contribuciones es que la forma en que el Servicio de Impuestos Internos realiza estos cálculos es una zona arenosa incluso para expertos. Hoy por hoy en realidad es un proceso bastante oscuro, bastante inentendible y al menos yo no tengo idea cómo se llegó a mi avalúo de bienes raíces. ¿Se hace la verdad? Claro, ahora llegó esta carta simpática en que dice que de contar del 1 de enero hubo un reavalúo. Lo que tenemos que pagar en este minuto semestral son 124.521 pesos. Nosotros no tenemos un gran sueldo como para estar pagando esa cantidad. Además nosotros somos dependientes de muchos remedios y los remedios son harto caros también. Me alcanzan
la pensión de viudez que tengo. Evidentemente la autoridad podrá decir, pero si se colocan todos los parámetros a disposición del contribuyente, pero el contribuyente no sabe cómo se aplicaron. Hay una valorización que se hace de un área homogénea que no necesariamente cruza, por ejemplo, por los planes reguladores. La cantidad de información que se recibe para hacer los cálculos, hay que distinguir que uno no puede mezclar tasaciones que son, por ejemplo, con un fin bancario para otorgar un crédito versus tasaciones que se puedan hacer por una transacción entre particulares o privados o transacciones que se hayan hecho para un registro contable. Quisimos hablar con el Servicio de Impuestos Internos, pero hasta el cierre de esta nota, el organismo no se refirió a nuestras consultas. Mientras el nido de ratas millonarios del sector público y parásitos improductivos, vampiros chupasangre del pueblo, obligan indirectamente a nuestros adultos mayores de la clase emergente y clase media a tener que vender sus propiedades. Pero como nuestros honorables son una manga de ignorantes, solo terminan por incentivar la oferta de inmuebles del mercado secundario. Como nuestra economía merluciana nos tiene en un crecimiento abrumador para el arbolito promedio, destruyendo la inversión, por ende el empleo, dando poco acceso al crédito, provoca una baja en la demanda. Es decir, o pasan años sin poder vender, o sus valores comerciales tendrán que bajar. Junio le llegó una notificación de embargo por no pagar sus contribuciones. Desde ahí inició su pesadilla. Yo pagaba 80.000 pesos por contribuciones y naturalmente estaba dentro de mis posibilidades, y de la noche a la mañana la suben a $500,000, un cambio imposible de pagar. Marina refleja el drama que hoy deben enfrentar un centenar de personas mayores que pagan contribuciones y que en muchos casos no se cotizan con sus pensiones. Eso bien lo sabe Patricio y Oscar, dueños de una casa que ha pertenecido a su familia desde hace más de 8 décadas. El fijo la evaluó en más de 640 millones de pesos, lo que significa una cuota que supera el $1,500,000, monto que está lejos de su presupuesto. Pero la posibilidad de desembarazarme de $1,500,000 cada 4 meses está fuera de mi alcance. El sueño chileno de la casa propia, si eres de clase media y tercera edad, es una pesadilla tener una casa propia, porque te la van a quitar sí o sí. Es como un castigo. Estamos debiendo hoy día $16,500,000. En 2 semanas más sube 18, porque no tenemos plata para pagarle por el 30 de noviembre. Yo vivo aquí, hace medio siglo. Entonces, una de las alternativas que me presenta ahora es que esto se remate, que yo me quede sin vivienda, a una edad como la que tengo. Usted se debe estar preguntando, bueno, ¿por qué simplemente no las venden y así saldrán de esa deuda que tanto los ahoga? No es una casa, son las vivencias. Yo miro ese árbol que está ahí y veo a mi hija Beatriz sentada donde yo le hice un retrato. Y eso es un recuerdo, es una impronta que queda en el alma, que a nosotros los adultos mayores nos alimenta y nos hace estar vigentes y nos hace estar lúcidos y nos hace vivir. Oscar cada cierto tiempo revisa sus papeles y fotografías que le recuerdan a su familia, a su amada esposa y a esos años en que todos disfrutaban de esta propiedad, que quedó casi estancada en el tiempo y que hoy no tienen más opción que vender su historia. Hace 2 años que estamos tratando de venderle más interés. Paralelamente podemos ver como nuestros dirigentes de la organización criminal mantenidos por el pueblo con sus millonarios sueldos y gastos ínfimos, ya que tú les pagas hasta sus gastos telefónicos y posiblemente su papel higiénico, no pagan sus contribuciones de sus millonarias propiedades, donde pareciera ser que el servicio de impuestos internos se hace el desentendido frente a su abuso reiterado. En el siguiente reportaje a fondo vamos a revelar casos de diputados y senadores que adeudan millones de pesos al fisco porque no pagan las contribuciones de las propiedades que figuran a su nombre. De los 155 diputados, hay 22 que presentan cuotas vencidas en al menos una propiedad, y de los 50 senadores, 15 están en esta misma posición. Al ser parte del poder legislativo, los parlamentarios tienen tal autonomía que incluso gozan de fuero para enfrentar investigaciones judiciales, y su sueldo es equivalente al de un ministro de Estado, más de 7 millones de pesos. Eso explica en parte por qué muchos de ellos poseen una gran cantidad de propiedades y bienes inmuebles, y vuelve inexplicable que no paguen a tiempo sus contribuciones. Senador socialista Fidel Espinosa, solo por un terreno en Puerto Montt adeuda contribuciones por más de 315 millones de pesos. Le sigue el senador PPD Jorge Soria, que adeuda más de 191 millones por una propiedad en Iquique, con la que mantiene 9 cuotas impagas. El senador UDI José Durán adeuda 10 millones y medio por un inmueble en Valparaíso, y el diputado DC Ricardo Cifuentes arrastra una deuda de casi 4 millones por una propiedad en La Serena. Si analizamos la deuda vigente y la cantidad de propiedades con mora, el senador del Partido Social
social cristiano Juan Castro presenta una deuda de 29 millones en 23 inmuebles, la senadora PPD Loreto Carvajal mantenía cuotas pendientes en 14 inmuebles por más de 9 millones de pesos. La diputada Udi Flor Baize presentaba cuotas por casi 1,5 millones pero en 8 propiedades distintas. Paulina Núñez de Renovación Nacional, 3.600.000 pesos en 2 propiedades. El diputado del mismo partido, Jorge Durán, adeudaba 2 millones acumulados en 10 bienes inmuebles. Y el también RN Rafael Proens también bordeaba 2 millones de pesos en 3 inmuebles. ¿Tiene que revisarlo? ¿No lo ¿Tiene usted registro de ese que no lo he visto? ¿Pero usted que los paga? Sí. ¿Y no sabe que los pago? Porque mire, estamos hablando de 2022. Sí, pero es parte de lo que tengo que revisar. ¿Y a usted no le parece grave no pagar, por ejemplo, las contribuciones, teniendo en cuenta que usted es el senador de la República? Como todo chileno, estamos sujetos a lo que dictamine la ley. ¿Y por qué no pagaba? Tengo que revisarlo. ¿Debo responder ahora? ¿Te recuerdo de haber pagado últimamente? Últimamente no. ¿Y por qué no? No tiene ese recuerdo. Que son cosas básicas, digamos, que cualquier ciudadano tiene que hacer para su impuesto. Como todo ciudadano, también tenemos derecho a que a veces hay cosas que se nos pueden atrasar. Pero al revisar sus intervenciones en temas que legisla, opinaba algo opuesto cuando se hablaba de quienes, por ejemplo, no pagan sus cuotas del CAE. El 78% pagan menos de 2 UF mensuales. En promedio pagan 0,8 UF, es decir, aproximadamente 32.000 pesos. ¿Es tan difícil pagar esa cantidad para profesionales hoy en día? El diputado independiente por la bancada del Partido por la Democracia, Héctor Ulloa, en su declaración de patrimonio solo manifestó tener una propiedad a su nombre en Puerto Montt, pero en los registros online del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, encargada del cobro de contribuciones, presenta 8 cuotas vencidas. Lleva 2 años sin pagar el impuesto territorial. ¿Qué respondió el diputado? O sea, tiene 8 cuotas atrasadas. Sí, exactamente, justamente me llegó hace una semana este cobro. Sí. ¿Y por qué no ha pagado? Deja echarlo en contexto. Eso es lógica. Tiene 8 cuotas impagadas. Sí, realmente mi secretaria me va informando de algunos cobros personales. No lo había visto. ¿No le parece grave? Mientras no me ponga el día, pero grave, sí, claro. Deudas, ¿sí? Por contribuciones, y queríamos saber por qué hay varias deudas incluso que están desde hace 2 años atrás. Porque no he tenido cómo pagarlas. Si nos pudiera explicar un poco los motivos, es parte de lo que le pueda pasar a cualquiera. ¿No pagar la carne? ¿Por qué? Porque yo no he permiso para echarlo. Pero le estoy preguntando como una persona pública, senador, ¿por qué no quisiera darnos su declaración? Porque ya la hice. ¿Y cuál es el motivo por qué no pagó? De igual manera le preguntamos por su deber como ciudadano ejemplar de pagar y regularizar cualquier deuda. ¿No le parece contraproducente, senador? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? No sé, si va a revisar la situación. ¿Qué le diría usted, senador, a sus electores? Hay muchas personas que por supuesto se esfuerzan en esto. El senador José Durana tenía 10 cuotas atrasadas con cerca de 10 millones de pesos. No quiso referirse al tema, pero envió un certificado que acredita que en mayo del 2024 se acogió a un convenio con condonación de la deuda atrasada que hoy paga en cuotas y está al día. Misma situación aseguró fuera de cámara la senadora Loreto Carvajal, quien mantiene un convenio de pago al menos para las deudas de sus 14 inmuebles. El diputado Ricardo Cifuentes también se suscribió a un convenio de pago y de los 3 fue el único que se refirió a las 5 cuotas impagas que mantenía por un inmueble en La Serena que acumulaba casi 4 millones. En su caso, el convenio también incluye otra propiedad con la que arrastraba 6 cuotas impagas y la resolución del convenio de pago fue recién aprobada el 28 de marzo pasado. Y he venido poniendo al día, de acuerdo al procedimiento que la tesorería tiene, que es la repactación anual que uno hace del impuesto territorial. No dejo pasar tiempo, voy renegociando la deuda atrasada. Pago todos los meses, pero voy pagando atrasado porque tengo una deuda anterior. Consultamos también al equipo de la senadora Paulina Núñez, quien el 14 de abril figuraba en el sistema con 5 cuotas pendientes de pago por más de 3,5 millones por un inmueble en Vitacura. Declinó una entrevista y al día siguiente de nuestra consulta, el 15 de abril, los registros mostraron que pagó su deuda. Insólito es que tras nuestra intervención, algunos parlamentarios en minutos cancelaron todas sus deudas faltantes, las que incluso en algunos casos habían dejado de pagar por meses e incluso años. El diputado Héctor Ulloa, por ejemplo, tras nuestras preguntas fuimos informados por su equipo de prensa que liquidó su deuda minutos después de ser entrevistado y así consta en este certificado. Lo mismo ocurrió con Rafael Proens. Estos certificados muestran que pagó su deuda con solo unas horas de diferencia desde que le hicimos nuestras preguntas. Y si logras vender, deberás pagar nuevamente el timbre y estampilla y lo que ganaste en plusvalía durante el tiempo. Ya sabes, tú trabajas y pones el riesgo y como súbdito o esclavo del Estado debes entregarle su parte. Y en el caso de no lograr vender tus hijos por heredar el fruto de tu esfuerzo o el de tus padres, deberás de pagarle su parte al socio incondicional que siempre estará cuando tú ganes y nunca cuando tú pierdas. Pierdas.
Ha 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 ha!